Al principio fui tratado con sumo cuidado y delicadeza, es decir, con amor. Pero luego eso dio paso a la lástima, luego a una especie de piedad, y por último algo que roza el olvido y la costumbre y el aburrido deber que no sé cómo llamar. Me convertí para ellos en una botella o una caja de latón vacía, no solo de alimento, sino también de respuestas vitales, de sentimientos, y que además debía ser constantemente cuidada, limpiada, servida. En un momento me alzaban en brazos cuando había necesidad de cambiar la ropa de cama, a veces hasta me recostaban en almohadones, pero más o menos, hacia la mitad de la enfermedad, comenzaron a evitarse las molestias y cambiaban las sábanas y cobertores conmigo encima, haciéndome rodar de un borde a otro de la cama. Una vez caí y me golpeé la cabeza. Perdí la conciencia por unos días, pero yo no podía moverme, ni hablar, ni ver, y oía un difuso zumbido que al final, por monótono, terminó formando parte del mismo paisaje silencioso. Pero sí pensaba, sí era consciente de lo que ocurría en el borde de la piel. Yo era el tacto y los dolores de mi interior y sus ruidos. Prestar atención, mantenerme alerta en ese nivel mínimo y desarrollar incansablemente el pensamiento era la única forma de ejercitarme, de existir, de no volverme una planta. Mi cuerpo era un muñeco con las terminaciones nerviosas irritadas, cuyos cables llegaban, como ríos afluentes, hasta la posición medular, mi extenso podio interior. Pero había otra cualidad esencial en ese cuerpo, tal vez la más determinante, la memoria. Ese bloque de carne almacenaba todo sin censura, absorbía el dolor y lo retenía con una fuerza para mí desconocida en ese entonces y que luego se revelaría, bastante más tarde, inconfundible, como el odio más profundo. Conocí de inmediato el miedo, sus dos caras, la física y la mental, que a veces se diferencian una de otra de forma tan clara como el agua y el aceite. Fue la primera sensación que distinguí con claridad. Comenzó cuando empecé a buscarle una razón a la enfermedad. El miedo no llegó de afuera para instalarse dentro como un inquilino afectado, sino que creció desde adentro y evolucionó desde una posición agazapada y escondida, donde siempre había estado presente. Presión insoportable en el cuello, corrientes heladas y vertiginosas en piernas y brazos, sudor a chorros también congelado, pecho a punto de explotar en nudos y en el cerebro la confusión, miles de órdenes a la vez, todas contradictorias y la incertidumbre de lo que está pasando y de lo que vendrá. Entonces, tan espontáneamente como surgió, el miedo se desvaneció y dejó paso al horror. Saberme atado de manos, inútil, un títere, y reconocer en eso la única opción posible. Y esa fue mi condición de inmóvil. Yo representaba la perfección del horror. Podía ver aquello terrible, acercándose, oscilando ante mis pupilas apagadas, el foco de aquel tren que amenazaba con despedazárseme contra la frente. Y solo me quedaba esperar, sin siquiera la posibilidad de acomodarme. Pero todo esto lo pienso ahora. En mi mente y cuerpo de niño solo existían imágenes toscas. Por un tiempo mantuve una imagen bastante precisa de mi dormitorio, el lugar de los estantes y el pequeño escritorio, los libros, los juguetes, la ventana. Incluso pude retener cada objeto con sus características particulares de color y tamaño y peso, manchas o imperfecciones singulares, y la distancia que guardaban unos de otros. A veces incluso recordaba la manera en que les daba la luz a distintas horas del día, y de alguna manera me reconfortaba y ocupaba el tiempo repasándolo todo una y otra vez en la mente. Pero deduzco yo al año o año y medio empecé a perder los pequeños detalles, comencé a olvidarlos, caían de mi mente como monedas en el pasto. Me fui encontrando de a poco en un nuevo espacio de vagas figuras geométricas y por último en un pozo oscuro, atonal, sin distancias. Fue también durante este período que comenzaron los malos tratos. El contacto de las manos en el cuerpo ya no era suave y considerado. Manos de repente duras me apretaban las mejillas para hacerme abrir los labios,
y la cuchara comenzaba a invadirme en forma abrupta, golpeando los dientes, aflojándolos, raspando las costras de las quemaduras y ejerciendo una exagerada presión contra las amígdalas. Muchas veces estuve a punto de atragantarme con mi propio vómito, que se quedaba a mitad de camino, en ocasiones descansando allí, regurgitando por horas para luego retirarse, dejando un insoportable gusto ácido. Para ayudarme a cagar, jalaban de mis piernas y me abrían con violencia. Comenzaron a golpearme, golpes duros de paliza o de pelea, en las piernas, en las nalgas, en las costillas y a veces hasta en la cara. En una de esas ocasiones el castigo comenzó cuando aún no había terminado de cagar. Supongo que debía haber manchado las sábanas o a quien me estaba ayudando, y de ahí su enojo. Empecé a sentir puños en la baja espalda, que luego subieron hasta el pecho y la boca. Yo seguía haciéndome encima, por más que intenté con todas las fuerzas controlar el cuerpo. Hasta intenté defenderme, pero el resultado fue 0. No conseguí moverme ni un centímetro, ni siquiera vibrar por cuenta propia. Los golpes pararon de repente y todo se detuvo por una eternidad. Al rato sentí una cabellera tupida posándose en el pecho, que luego se acurrucó en el cuello. Sentí humedad. Esa cara y esa cabeza temblaban. Luego labios comenzaron a besar repentinamente los míos. Corría agua y otro líquido más pastoso. Distinguí la sangre de inmediato. El agua debía provenir de los ojos. A veces, mientras me golpeaban, intuía un leve estremecimiento en la piel, acompañado de un casi imperceptible aumento en el volumen de aquel coro zumbador que se precipitaba por mis oídos. Llegué a interpretar esas señales como gritos. Mientras antes era capaz de distinguir las manos de uno y otro por la suavidad, la dureza, el tamaño y el tipo de tareas que cumplían, ahora, además de estar perdido en la informe oscuridad, comencé también a confundirlas. Todas ellas adoptaban el mismo carácter rudo y despreocupado, mecánico. Hasta donde yo sabía podía tratarse siempre de mi madre, o de mi padre, o de mi hermana mayor. Hasta llegué a pensar que se trataba de los 3 maniobrando juntos. Imaginé un monstruo gordísimo y ágil, de 3 cabezas y 6 manos, ojos de párpado clavados en las profundidades de la cara de ratón, capaz de las más crueles demostraciones de rencor y también de fugaces raptos de ternura.